¿Amas o usas a Dios? ¿Te ha pasado que alguien hace tanto por ti que terminas acostumbrándote? Ya no lo notas, ya no lo valoras, ya no lo agradeces, como ese padre que trabajó tantos años por su familia que un día deja de ser visto como un regalo y empieza a ser tratado como si solo fuera su obligación. O un matrimonio donde ya nadie dice gracias. No porque dejaron de recibir amor, sino porque dejaron de recordarlo. Y cuando el agradecimiento muere, la relación empieza a enfriarse. Episodio 130, Salmos 50, 53, 60 y 75. Hoy los salmos nos ponen frente a una pregunta difícil. ¿Realmente amamos a Dios o solo nos acostumbramos a usarlo? Porque es posible acercarse a Dios sin realmente querer su corazón. Querer ayuda, paz, perdón, protección, pero no relación. Salmo 50 abre con Dios confrontando a Israel. Seguían ofreciendo sacrificios, seguían haciendo rituales, pero el corazón estaba lejos. Y aquí hay algo importante. Muchos leen este salmo como si Dios estuviera rechazando el sistema sacrificial, pero eso sería leer el texto fuera de contexto. Dios mismo había establecido esos sacrificios. El problema no era el ritual, era la intención detrás del ritual. Pensaban algo como, peco hoy, ofrezco algo después y todo arreglado. Como alguien que paga una multa, como alguien quien planea hacer algo mal pensando, luego me arrepiento. Pero Dios responde casi con ironía, ¿acaso comeré yo carne de toros? ¿Por qué dice eso? Porque los pueblos paganos creían que sus dioses necesitaban alimento, servicio, sustento humano, como si los humanos mantuvieran vivos a los dioses. Pero el Dios de la Biblia dice, todo animal del bosque es mío. No necesito que me alimentes. Y aquí aparece el centro del Salmo. Dios nunca quiso solo ritual, quería correspondencia. No estaba buscando comida, estaba buscando el corazón de su pueblo. Por eso dice, ofrece a Dios sacrificio de gratitud. Gratitud. Porque el agradecimiento revela memoria. La gente más fría espiritualmente muchas veces no es la más atea, es la que ya se acostumbró a la gracia. Hay estudios del psicólogo Robert Emmons, uno de los investigadores más conocidos sobre gratitud, que muestran que las personas agradecidas suelen tener menos ansiedad, más esperanza y relaciones más profundas. ¿Por qué? Porque agradecer obliga al corazón a recordar. Y recordar cambia cómo miras la realidad. Hace años leí sobre soldados en la Segunda Guerra Mundial que guardaban pequeños pedazos de chocolate no para comerlos rápido, sino para recordar que todavía existía bondad fuera de la guerra. La gratitud hace eso, te recuerda que el dolor no es toda la historia. Y quizás por eso Dios constantemente dice, recuerda. Recuerda quién te sostuvo, recuerda quién te rescató, recuerda quién siguió siendo fiel contigo, porque cuando el corazón olvida empieza a enfriarse como ese padre del inicio, que sigue amando igual, pero ya nadie agradece su presencia. Y eso nos lleva al segundo movimiento de hoy, Salmo 53. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Aquí necio no significa falta de inteligencia. La necedad bíblica es vivir como si Dios no existiera. Y cuando una persona vive así, todo empieza a depender de sí misma. Control, ansiedad, agotamiento. El Salmo dice algo fascinante. Temblaron de espanto donde no había temor. Porque cuando el ser humano se coloca en el centro, termina intentando cargar un peso que nunca fue diseñado para sostener. Blaise Pascal decía que hay un vacío infinito dentro del hombre que solo puede ser llenado por Dios. Y cuando intentamos llenarlo con control, placer, dinero, éxito o aprobación, el vacío sigue ahí. Solo que ahora también estamos cansados. Hay una escena famosa en El Señor de los Anillos del Tolkien, donde Frodo lleva el anillo tanto tiempo que llega un momento que ya no puede caminar. El peso lo está destruyendo y Sam le dice, no puedo cargar el anillo por ti, pero sí puedo cargarte a ti. Eso refleja algo que conocemos bien. La vida sin Dios termina aplastando al alma. Y aún así los salmos presentan algo contrario a nuestra lógica. Rendirse a Dios no produce esclavitud, produce descanso. Confiar descansa el alma. Y entonces llegamos al Salmo 60 y 75, dos salmos donde aparece una imagen intensa, la copa del vino. La copa representa juicio, ira contra la injusticia, la consecuencia del pecado. David dice, nos hiciste beber vino que aturde. Está exhausto, confundido, siente que Dios los abandonó. Y aquí vemos una lucha que conocemos bien. David sabe la verdad, pero emocionalmente no logra verla con claridad. Y eso le pesa a mucha gente. Sabes que Dios sigue siendo bueno, pero el dolor parece gritar más fuerte. Sabes que Dios sigue ahí, pero la ansiedad parece más real. Y aún así David hace algo distinto. Le habla a Dios. No se aleja, no se anestesia, no endurece el corazón, corre hacia Él confundido. Porque la duda no destruye una relación, la distancia sí. Salmo 75 retoma la copa, pero ahora conectada al juicio final. Dios juzga la arrogancia, la maldad, la injusticia.
Asaph habla de los cuernos levantados. En la Biblia el cuerno representa fuerza y poder. Por eso los profetas describen reinos y poderes humanos como bestias con muchos cuernos. Y Asaph dice, no levanten su cuerno. En otras palabras, no se creen invencibles, porque Dios sigue siendo juez y aquí todo conecta. El ser humano quiere beneficios sin relación, perdón sin transformación, poder sin rendición, pero Dios sigue diciendo lo mismo, quiero tu corazón. Y entonces aparece Jesús, porque la copa del juicio no desaparece en el Nuevo Testamento. En Getsemaní Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. La copa sigue ahí, la justicia de Dios sigue ahí, pero en la cruz Jesús toma la copa que nosotros merecíamos, la ira contra la injusticia, la consecuencia del pecado, el juicio, para que nosotros pudiéramos recibir gracia. Y cuando eso se vuelve real, la obediencia cambia. Ya no intentas comprar el amor de Dios, respondes al amor que ya recibiste. Y aquí volvemos al principio. Las relaciones empiezan a enfriarse cuando dejamos de agradecer, cuando dejamos de recordar. Quizás hoy no necesitas más información, necesitas volver a recordar. La respiración, la comida, la paciencia de Dios contigo, la cruz, la gracia que todavía sostiene tu vida. Porque quizás como ese padre del inicio, Dios sigue amando, pero tú ya te acostumbraste a su presencia. Oremos. Señor, perdónanos cuando nos acostumbramos a tu gracia, cuando buscamos tus beneficios, pero olvidamos tu corazón. Enséñanos a recordarte, a agradecerte y a confiar en ti, aun cuando no entendamos todo, que nuestra obediencia nazca del amor y no de una transacción religiosa. En el nombre de Jesús, amén. ¿Tu relación con Dios todavía nace de gratitud o ya se volvió costumbre? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.